Buenas tardes, alumnos. Vamos a estudiar la cuadratura del círculo. Para eso vamos a ver estos casos. Fíjense, acá tenemos una circunferencia de radio 1. Si quisiéramos calcular el área del círculo, nos quedaría pi por 1 al cuadrado, es decir, pi, ¿no? Y un cuadrado equivalente a ese sería un cuadrado que tenga exactamente igual área, es decir, que el área también mida pi. Si el área del cuadrado es pi, el lado del cuadrado, despejando L en esta fórmula, nos quedaría la raíz de pi. Si el si el radio de la circunferencia es 2, el área del círculo da 4pi, y el lado de un cuadrado equivalente sería 2 por raíz de pi. Si el radio de una circunferencia es 3, ¿sí? Fíjense, nos quedaría pi por 3 al cuadrado, 9pi sería el área del círculo, y el lado del cuadrado equivalente nos daría 3 por raíz de pi. Estos tres casos se los estoy mostrando para que ustedes vean la relación que existe entre el radio de una circunferencia y el lado del cuadrado equivalente, ¿sí? Si el radio mide 1, el lado tendría que medir 1 raíz de pi. Si el radio mide 2, el lado del cuadrado equivalente, 2 raíz de pi, y si mide 3, 3 raíz de pi, y así sucesivamente. Es decir, la multiplicación entre la longitud del radio y la raíz de pi nos estaría dando exactamente lo que tiene que medir el lado. Ahora, ¿cómo hacemos para representar 3 raíz de pi, 2 raíz de pi, 1 raíz de pi? Es una representación bastante compleja, ¿no? Vamos a ver un método que con GeoGebra no es tan complejo, al contrario, es bastante sencillo. ¿Sí? Complejo lo tenían los griegos que usaban regla y compás, pero nosotros con estos métodos es bastante fácil. Representé un punto, el punto A, y ahora voy a insertar un deslizador, al cual lo voy a nombrar con la letra R. El deslizador tiene un intervalo y tiene un incremento, que es 1, de 0 a 5 y 1. Un segmento de longitud dada con extremo en A, ese segmento, la longitud va a ser R, y voy a representar también una circunferencia con centro en A que pase por B. De esa circunferencia voy a calcular el área para tener un poco lo que vimos en la otra pantalla. Fíjense que a cambiar el radio, ¿sí? Con radio 2 el área da 12,57, con radio 3, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que nosotros queremos? Necesitamos representar un cuadrado que tenga la misma área que tiene esta circunferencia, ¿sí? Voy a dejar también a la vista la medida de este segmento, al cual lo vamos a renombrar con la letra R porque es el radio de la circunferencia, ¿sí? Entonces tenemos este radio 2 en este caso, y acá tenemos el área, y si cambiamos el radio va a cambiar el área. Vamos a representar otro punto en el origen de coordenadas y otro segmento de longitud dada, y la longitud también va a ser el radio. Es decir, que lo que hicimos, esperen que voy a hacer invisibles los ejes, es hacer un segmento igual a este radio, ¿sí? Este segmento se llama A, de todos modos lo voy a renombrar, porque como es igual que el radio, lo voy a llamar R, ¿sí? Y también lo voy a medir para que se haga visible que coincide la longitud del segmento AB con la longitud del segmento CD. A continuación de este segmento vamos a representar otro, y la longitud, en lugar de que sea R, va a ser R multiplicado por el número pi, es decir, R pi, R por pi, ¿sí? Ahí está el otro segmento. A este segmento lo vamos a renombrar también, vamos a llamar con otra letra, la letra T, así no confundimos porque la A ya estaba usada acá, y también lo vamos a medir. Fíjense que dijimos que era R por pi, o sea que si el radio mide 3, 3 por pi, ¿sí? Cambiando la longitud del radio va a cambiar la longitud del segmento T. ¿Ven? Que siempre multiplicando el radio por el número pi nos da el segmento DE. Y ahora vamos a representar una semicircunferencia con extremos CE, una recta perpendicular a este segmento que pase por D. Vamos a buscar la intersección de la recta perpendicular con la semicircunferencia. Esta recta la vamos a hacer invisible. Fíjense que si representáramos el triángulo CFE, ese triángulo es un triángulo rectángulo porque está inscripto en una semicircunferencia, entonces este ángulo tiene una amplitud que es la mitad del central, ¿no? Es un ángulo recto, un ángulo de 90 grados.
Bueno, pero este polígono por ahora no nos interesa, nos interesan estos. Fíjense, el CFD, es un triángulo rectángulo también por construcción, porque esto, ¿se acuerdan que era una recta perpendicular? Y otro polígono que sería el DFE, es otro triángulo también rectángulo. Bueno, estos dos triángulos, ¿sí?, son semejantes. Eso se puede demostrar fácilmente, ¿sí?, que son semejantes. Y también lo podríamos ver, porque GeoGebra nos da esa posibilidad, ¿no? La posibilidad de ver, de comprobar empíricamente, porque como nos calcula las medidas, ¿sí?, para que no quede tan lleno de nombres, voy a hacer algunas etiquetas invisibles. Por ejemplo, acá hay segmentos que tienen 2 nombres, vamos a hacer sus etiquetas invisibles. O por ejemplo, bueno, F1, eso es lo que estoy haciendo para que no quede tan confusa la construcción. Bien, este segmento D1, ¿sí?, ese segmento lo vamos a renombrar, le vamos a llamar P. Este segmento, el C2, que es muy importante, ese segmento lo vamos a renombrar y lo vamos a llamar Q. Y este D2, ¿sí?, este segmento D2, también lo vamos a renombrar con la letra M. Esto es para organizarnos nada más. Bueno, y ahora, fíjense, los dos polígonos que tenemos es el polígono, a ver, acercamos la construcción, el polígono, el triángulo rectángulo CDF y el triángulo rectángulo DFE, ¿sí? Bien, para que sean identificables, este es el polígono 2, vamos a destacarlos también con algún color, así me puedo referir a él como el triángulo rojo, ¿sí? Y este es el otro polígono, este que está acá, es el polígono 3, y lo vamos a destacar también con otro color, por ejemplo verde. Así me refiero como el triángulo verde. Bueno, estos dos triángulos dije hace un ratito que eran semejantes y que lo podíamos ver empíricamente. Si dos figuras son semejantes, se puede plantear la proporcionalidad de sus lados, ¿no? Entonces, por ejemplo, el triángulo rojo tiene 2 catetos, uno menor que mide 2 en este caso, el cateto Q, que es el cateto mayor, y la hipotenusa P. Fíjense, si nosotros acá ponemos R, después abajo sería Q, que es el cateto mayor, y la hipotenusa, que es P, en este, no en este. Bien, ahí tenemos las longitudes del triángulo rojo, las del triángulo verde en el mismo orden sería el cateto menor, el cateto mayor se llama T, y la hipotenusa se llama M. Y ahora voy a hacer el cociente, es decir, el cateto menor, que es R, dividido el cateto menor del verde, que es Q. Es decir, acá vamos a hacer R entre Q, ¿sí?, o dividido Q o sobre Q. En el otro nos tocaría hacer los catetos mayores, es decir, Q dividido T, Q entre T sobre T, y las hipotenusas, ¿sí?, serían P entre M. Fíjense que el cociente se mantiene porque son proporcionales. Como les decía hace un rato, GeoGebra nos da la posibilidad de ver empíricamente, de comprobar cómo los cocientes se mantienen y cómo son proporcionales. Bien, esa proporcionalidad la vamos a usar ahora en un momento para analizar por qué, si nosotros construimos un polígono regular, fíjense que fui a polígono regular, y hice clic en D y en F, y con el número 4 le doy OK, ¿qué construí? Construí un cuadrado, y ese cuadrado es un cuadrado que tiene de lado al segmento Q, que era el segmento que compartían los dos triángulos. Bien, fíjense que ese cuadrado, este cuadrado, bueno, lo vamos a poner también de otro color, azul, ahí está. Ese cuadrado también podemos calcular su área. Si calculamos el área del cuadrado, nos da exactamente igual que el área del círculo. Es decir, que ese cuadrado es el cuadrado que estamos buscando. El tema es entender por qué este cuadrado tiene exactamente la misma área que el círculo, ¿sí? Los vamos a poner a los dos en azul. ¿Por qué son equivalentes estas figuras?
Bueno, esa equivalencia de las figuras tienen que ver, por supuesto, con este segmento Q, que hace un rato les adelanté un poco el final del cuento y les dije que era importante. Eso no hacía falta que se los adelantara. Bueno, este segmento Q, ¿sí?, es el segmento que me permite construir el cuadrado equivalente. Y dijimos que estos triángulos eran semejantes. A ver si podemos analizar por qué esta construcción funciona. Fíjense, voy a intentar mostrarles. A ver aquí. Ahí está. Bien, ahí creo que se ve todo. Fíjense, acá abajo tengo la misma representación. El triángulo rojo y el triángulo verde. Si nosotros observamos, el cateto menor del triángulo rojo es R. Al hacer el cociente entre el cateto menor del triángulo rojo y el cateto menor del triángulo verde, haríamos R sobre Q, ¿sí? R dividido Q, y después lo que hicimos fue el cateto, bueno, acá no está escrito en palabras, pero Q es el cateto mayor del triángulo rojo, dividido el cateto mayor del triángulo verde, es decir, Q entre T, ¿ven? Acá solamente dice cateto menor y cateto menor, pero de este lado sería cateto mayor sobre cateto mayor, ¿sí? Y esa proporción, porque es la igualdad de dos razones, nos queda R entre Q igual a Q entre T. T mide R por Q, esto por construcción. Al aplicar la propiedad fundamental de las proporciones, Q por Q nos quedaría Q cuadrado, y R por R pi nos queda R cuadrado por pi. Y al despejar Q, ¿qué aparece? R por raíz de pi, que era lo que vimos cuando empezó el tutorial, la relación que existía entre el radio de cualquier circunferencia y el lado del cuadrado equivalente, ¿sí? Lo podemos comprobar. Bueno, acá esta imagen la voy a correr. Fíjense que cambio el radio del cuadrado y las imágenes, las figuras, perdón, siguen siendo equivalentes. ¿Ven? La circunferencia tiene exactamente la misma área que el cuadrado, gracias a esta construcción. Bueno, espero que se haya entendido.